estudiantes. Hoy vamos a trabajar sobre Florencio Sánchez y el desalojo. Para ello necesitamos ubicarnos, porque no vamos a dar toda la obra, obviamente ahora, pero ubicarnos en algunos aspectos generales. Por ejemplo, vamos a empezar con el 1900. El 1900 fue una época muy particular, tanto en la Argentina como en el Uruguay, en realidad en el Río de la Plata, y fue una época de gran inmigración. Nosotros habíamos visto ya en poesías y en narrativa de esta época que tenían como una impronta muy hipócrita, es decir, para afuera mostraban una cosa, pero a puertas cerradas era otra. Esta época tenía la moral fundamentalmente burguesa, con lo cual se trataba de haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Si quieres ser rico debes ahorrar, los hombres no lloran. Bueno, todas esas expresiones que en algún momento las escuchamos, pero que se ponen en cuestionamiento en el 900, no solo con la generación del 900, sino con los innumerables inmigrantes que caen o que llegan a el Uruguay en esa época. Vienen inmigrantes italianos, inmigrantes españoles de la Guerra Civil Española y de la Revolución Industrial, así que inmigrantes que vienen con una mano adelante y la otra atrás. Vienen sin nada, fíjense en la foto que está a la derecha, ¿no? Vienen prácticamente con eso. Han dejado todo en sus tierras, han dejado, ya no tienen más nada. Vienen, todo lo que tengan lo tienen en esa valijita. Si ustedes vieran cómo viajaban los burgueses, ¿no? No sé, la esposa de Valle, tenía, pero, no sé, una valija de estas era solamente la galera de Valle, para que ustedes tengan una idea. En cambio, esta gente viene con lo que tiene. Y viene porque ya no tiene más nada, dejando amigos, dejando familia, dejando lo que puede en el exterior, ¿no? Sin poder volver allí. Ahí les tenemos más de cerca. Veamos el siguiente presentación. Bueno, les hablo aquí de Florencio Sánchez y del Teatro Nacional. Florencio Sánchez fue el único de la generación del 900 que tuvo que ganarse la vida. La generación del 900, formada por Quiroga, Roberto de las Carreras, Julio Rey Raicí, Delmira Agustini, María Eugenia Ferreira, Carlos Ferreira, Enrique Rodó, todas esas personas eran personas de una sociedad o de un nivel social medio y medio alto, porque es obvio, para poder protestar es necesario tener la panza llena. Florencio Sánchez no, venía de un estrato social mucho más bajo, así que tuvo que ganarse la vida. Y la mejor manera de ganarse la vida, obviamente siempre, es buscar un dinero que sea lo más rápidamente posible. Yo no puedo esperar a hacer una, no sé, una novela y que, bueno, que en algún momento sea conocida y me dé réditos económicos si no tengo plata. Entonces Florencio se dedicó especialmente al teatro. Le fue muy bien en eso, cruzó el Río de la Plata, obviamente, porque es en la Argentina donde mejor podía explotar esto, y se terminó convirtiendo en el mayor exponente del Teatro Nacional y del Teatro rioplatense. Está claro que los argentinos no lo reconocen así, pero si fueran un poco honestos, tal vez los reconocerían, porque Florencio es el que retoma toda la tradición que se venía del teatro criollo y de Juan Moreira y la pone en el escenario a partir de obras donde se centra fundamentalmente el tema del campo, ¿no? Y los problemas que tiene el campo. Luego Florencio va a incursionar en otros lugares, como la ciudad, y va a
justamente por su pobreza, también va a tener que vivir en conventillos. Entonces va a incursionar en esa temática, va a descubrir un campo muy fermental y por último va a buscar ya casi cerca de su muerte obras con una temática más universal que puedan llegar más lejos. Pero bueno, se muere muy joven. Eh, es importante para entender un poquito dónde sucede esto, esta obra. Y entonces les puse allí, lamento porque mi imagen no les permite ver el título, pero a ver si lo achico un poquito, capaz que lo ven. Se conventillo, pobreza, mezcla cultural. El conventillo es una casa de inquilinato, es decir, como una especie de pensión. Capaz que más complicado que una pensión. Es una casa, un inquilinato que solamente existió en 1900 o alrededor de esa fecha, ¿verdad? Entre unos 20 años antes, unos 20 años después, pero los conventillos hoy en día no existen. El conventillo es una casa de inquilinato donde se alojan aquellos inmigrantes que buscando una solución habitacional, sin ningún respaldo económico, se asentaban en el cinturón más pobre de la ciudad. Por eso las imágenes que yo les mostraba aquí, miren, ¿no? De extrema pobreza, ¿sí? Volvamos para atrás. Esta otra ya se ve que es un conventillo un poco más de mejor calidad, ¿no? Bien, eh, los conventillos fueron muy importantes en 1900 porque al mezclarse todas las culturas o al mezclarse muchos inmigrantes de España, de eh, húngaros, de Italia, al llegar todos allí, imagínense ustedes la cantidad de lenguas que se escuchaban en ese lugar, ¿no? Las diferentes culturas, las diferentes costumbres, las formas de vivir, las formas de pensar, los valores que habían allí. Cada uno traía lo suyo y allí se mezclaba todo. Entonces, el conventillo no solo mezclaba pobreza, también mezclaba formas de ver la vida. Y esto se ve en el desalojo. Vamos a la siguiente idea que también me parece importante, que es el tema de la pobreza. La pobreza en Florencio Sánchez es un capítulo aparte. Ya dijimos que él la vivió, la conocía de cerca, la había padecido. De hecho, hay una anécdota que cuenta que una vez encontró a un ladrón en su cuarto y le dijo, amigo, usted no comió hace mucho tiempo. Venga, lo invito a un café y unas medialunas. O sea, Florencio Sánchez era una persona que sabía ver más allá de lo que es obvio y de los panfletos, si uno quiere, ¿no? Entonces se adentró en ese tema para ver la injusticia social que generaba la pobreza y para mostrar la pobreza como en un microscopio. A su vez, él tuvo contacto con los anarquistas, con quienes simpatizaban. Los anarquistas eran inmigrantes que habían venido de Italia y que por lo general habían sido expulsados porque sus medidas eran radicales. Los anarquistas, en esa época, en la Revolución Industrial, estaban los marxistas y los anarquistas. Los marxistas eran siempre muy ordenados, bueno, hay que hacer, hay que concientizar, pero los anarquistas no. Los anarquistas decían, esto es terrible, no, no sé qué, se murió un obrero y la fábrica no se hace cargo, vamos a quemar las máquinas, ¿no? Eh, incitaban a una revuelta importante. Entonces, eh, claro, ante eso Italia los expulsó, la mayoría eran italianos. Vinieron para toda América, muchos de ellos fueron para Buenos Aires y obviamente también Buenos Aires los expulsó y muchos llegaron acá al Uruguay. Diría que la mayoría, lo que hace que el Uruguay haya sido un país eh, especialmente intelectual, porque los anarquistas, más allá de que eran
muy vehementes, también eran personas muy formadas. Bueno, muy bien. Así que Florencio Sánchez, que simpatiza con los anarquistas, descubre que la pobreza tiene diferentes caras y que no se puede decir que la pobreza es una sola cosa. Es una pobreza material, sos pobre materialmente. No, la pobreza puede ser material, puede ser moral, puede ser de sensibilidad humana, de empatía con el otro. De hecho, no es una cuestión de plata. Se puede tener plata y ser muy buena gente. Se puede ser muy buena gente y muy pobre moralmente o muy pobre humanamente. Y todo esto es lo que a Florencio Sánchez le va a interesar plantear. Eh, y otra cosa más, él de alguna manera va a dejar en evidencia de que la consecuencia de la pobreza viene eh, o es producto de un pensamiento capitalista y burgués que le sirve que exista la pobreza. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Porque si existe la pobreza, entonces los sueldos son más baratos, la gente está más desesperada y el burgués gana más. Entonces, le sirve la pobreza y lo va a dejar en claro cuando muestre en este pequeño sainete por qué o cómo es que la sociedad misma, o el Estado, mejor dicho, no tiene respuestas para la pobreza de Indalecia. Esta obra es un sainete. Un sainete fueron obras teatrales típicas del Río de la Plata que se ambientaban en los conventillos y van a tratar de mostrar el problema del conventillo. Allí se iba a mostrar, iba a ser como, digamos, una especie de semilla para lo que después fue el grotesco, ¿no? Entonces se mezclaban situaciones humorísticas con situaciones trágicas. ¿Qué es lo que va a pasar con el desalojo? ¿No? Lo que Indalecia vive es absolutamente trágico, pero en algunos momentos va a haber como elementos muy graciosos, que uno dice, no puede ser, entre gracia y entre indignación genera el público que lo ve. Bueno, los sainetes son en un solo acto y muchas veces se presentaban como intermedios de obras o al final de un, digamos, de un festival de obras. Y es como una especie de pintura de la época, ¿no? Una pintura que iba a mostrar justamente la mezcla de culturas. Vamos a entrar en el desalojo. El tema, título y conflicto llamé yo a esta diapositiva. El tema de la obra, dice, parece ser la pobreza en todas sus dimensiones, como ya habíamos dicho. Florencio Sánchez mira la pobreza como si la mirara en un microscopio y la analiza profundamente. Así como la indiferencia de un Estado que no tiene soluciones ni respuestas a problemas sociales que desbordan el país. Este es el problema. Para Florencio Sánchez, la pobreza existe, pero además debería existir un Estado que le diera a esa pobreza una solución, un, un, una alternativa social que no se la da. Y esto es lo que Florencio Sánchez va a denunciar, ¿no? A través del realismo, que es una de las formas que él utiliza y que también utilizó Quiroga para la denuncia. El desalojo, puse aquí como título, nos adelanta parte del tema, pero no todo. Ya que la obra, cuando comienza, ya comienza con un desalojo que se ejecutó. Cuando se abre el telón, nosotros vemos a Indalecia sentada con todos sus muebles afuera. Entonces, ¿a qué viene que se llame el desalojo? Porque en realidad no se está hablando de un desalojo habitacional, no se está hablando de que desalojaron a una mujer de su cuarto. Se está hablando de una metáfora, de un desalojo que no solo es de techo, es un desalojo de su marido, que está en el hospital y que se lo van a matar,
de sus sueños, de sus deseos de tener una familia, porque no va a poder y porque su marido no puede volver, se cayó de un andamio, tampoco hay una seguridad social que le pague al marido y a ella para poder subsistir, como puede existir hoy, de la felicidad, porque no puede estar con sus hijos, no va a poder estar con su marido, no tiene maneras de salir a trabajar y sostenerse, del deseo de ser madre, porque ante todas las cosas, Indalecia primero es madre, y no es una mala madre, no es una madre pobre que además abandona a sus hijos, es una madre comprometida con su ser maternal. Y es más, una madre que se identifica como madre. Entonces, esto es gravísimo, porque también de lo que la están desalojando es de su identidad. El conflicto que se plantea podría resumirse, pongo acá, en esta pregunta. ¿Puede una persona pobre aspirar a tener hijos y educarlos? ¿O deben ser educados por la sociedad sin importar los lazos afectivos para que sean hombres útiles? Esa es como la pregunta que se plantea en esta obra. Una pregunta verdaderamente cruel, pero no es una pregunta desactualizada. Hoy en día nos podemos llegar a plantear lo mismo. Y por último, voy a hablar de la protagonista. La protagonista de la obra es la persona que conlleva el conflicto en su interior, es decir, quien tiene el problema. Cuando nosotros vimos el desalojo, cuando vimos el solitario, podíamos decir, bueno, el problema lo tenía Casim, también lo tenía María. Está muy bien. Acá no, acá queda claro que la protagonista, es decir, la primera luchadora es Indalecia. ¿Y cuál es el problema de Indalecia? Es que Indalecia tiene que decidir. Esto tiene mucho que ver con el teatro. El teatro siempre nos va a presentar los problemas y los conflictos en dimensiones increíbles. Ella tiene que decidir lo que quiere ser, entre lo que ella quiere ser, que es ser madre y educar a sus hijos, y entre lo que la sociedad le exige que sea, que es entregar a tus hijos y anda a buscar tu lugar y yo qué sé, y ponerte a trabajar y hacer lo que puedas. Indalecia quiere ser madre y su entorno quiere que entregue a sus hijos para que sean educados y no sean en el futuro un estorbo para la sociedad, es decir, sean hombres útiles para la sociedad. No estén pidiendo por ahí todo el tiempo. Esta es una pregunta que iremos, un problema que iremos trabajando durante toda la obra. La única persona que se opone a esto, que es una propuesta muy bárbara, es Genaro. Buenas noches.